¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Siéntense, por favor. Hoy nos acompaña el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva. Nos acompaña también el general Ricardo Vallejo, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, de la Secretaría de la Defensa, y Andrés Layud, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Hoy vamos a hablar de dos temas. Uno, cómo va la construcción de los trenes Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro, la licitación de Querétaro-Irapuato y de Saltillo-Nuevo Laredo, y también los estudios para dar continuidad al tren México-Nuevo Laredo y México-Nogales. Entonces nos van a platicar cómo vamos. Y después Jesús nos va a hacer una presentación porque hoy inicia la construcción del puente Amado Nervo, que es el puente que une, ayuda a disminuir el tráfico y va a tener una mejor comunicación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, hoy entre Jalisco y Nayarit. Entonces al ratito se va para allá a dar el banderazo de salida y va a presentar este puente tan importante. Bueno, vamos con la presentación. Al final, detector de mentiras. Vamos, Andrés, primero. Muy buenos días, con su permiso, señora presidenta. Buenos días a todas y todos. Les vamos a platicar cómo son los trenes. Un poco nada más para recordar cuáles son las características del servicio de los trenes, del diseño de los proyectos que se está haciendo. Son vías dedicadas aprovechando el derecho de vía existente, es decir, se están construyendo nuevas vías pegados a las vías de carga existentes. Tenemos en diseño velocidades máximas de 160 a 200 kilómetros por hora, dependiendo de los tramos. En el caso del tren Ciudad de México-Pachuca es una tracción eléctrica, en el caso del resto de la red es diésel eléctrico. Tenemos estaciones principales y secundarias dependiendo de la demanda y del tamaño de las poblaciones, y tendremos en servicio, y estamos ya empezando a diseñar las características de operación del servicio, servicios regionales que conectan ciudades, digamos, intermedias entre sí, y sobre todo servicios interurbanos que conectan ciudades más grandes. La que sigue, por favor. Para recordar, ahorita ya estamos en el proceso, en la fase de construcción de 4 tramos: Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, que está la construcción a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, y ahorita lo va a presentar el general Vallejo. Estamos en proceso de licitación Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo desde la SICT y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Pero también estamos ahora anunciando que ya estamos iniciando los estudios de los tramos Irapuato-Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo y Mazatlán, Los Mochis. Como saben, esto hemos presentado antes de cuáles son las fases, sin embargo hoy ya estamos diciendo estos son los estudios que se requieren hacer para en su momento iniciar las obras en estos tramos. La que sigue, por favor. ¿Cómo está la división de responsabilidades y cómo lo estamos trabajando? Como ya lo saben, la defensa está a cargo de la obra del tramo AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro y por supuesto la ingeniería básica con la que nos han estado ayudando. En este momento en las licitaciones tenemos ya planeado iniciar obra, porque estamos ya en el proceso de licitación y ahorita daré detalles de las fechas, de Querétaro a Irapuato en agosto, de Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo en agosto también ya tener los primeros tramos en obra. Estamos en el proceso de licitación de los trenes eléctricos para salir a licitar ahora en agosto, ya para fallar ahora en agosto, y salir a licitar los trenes que son para el resto de la red en agosto y tener el fallo en octubre. La que sigue, por favor. Cada uno de los tramos se dividió en segmentos. Estos segmentos han tenido ya distintos procesos de licitación. En el caso de Querétaro a Paseo del Grande, iniciamos desde mayo la preconvocatoria y tendremos el fallo ya el 18 de agosto. Es decir, este es un proceso que ya va bastante avanzado, ya hubo juntas de aclaraciones con las empresas, etcétera. El siguiente tramo es a Paseo del Grande, Irapuato, desde aquí
hasta acá, son alrededor de 70 kilómetros. Tenemos hoy la publicación de la convocatoria para tener el fallo el 6 de octubre y estamos también ya para agosto planeando la preconvocatoria, lo que tiene que ver con las estaciones. ¿La que sigue? En el caso de Saltillo Nuevo Laredo, también, como saben, iniciamos el proceso de licitación en mayo y tendremos el fallo 18 de agosto en el primer tramo, que es de Unión San Javier, Arroyo El Sauz, que es al norte de Monterrey, hacia Nuevo Laredo. Después tenemos Saltillo Santa Catarina, que ya se publicó la preconvocatoria y tendremos el fallo el 18 de septiembre. Ese es el que va básicamente desde Derramadero hasta la entrada de la zona metropolitana de Monterrey, después de García en Santa Catarina. Y estamos por sacar el día de mañana la preconvocatoria de la parte norte de este tramo que va desde El Sauz hasta ya Nuevo Laredo, para tener el fallo el 3 de octubre. La que sigue, por favor. En el caso de la licitación de los trenes, esta es la primera flota de trenes que se está licitando. Son 15 trenes para complementar el servicio desde la Ciudad de México hasta Pachuca. ¿Por qué digo complementar? Porque tenemos un servicio que va de Ciudad de México a Lechería y el servicio de Lechería a Life. Los 15 trenes nos permiten completar la flota para llegar hasta Pachuca. Tenemos calculado que estaremos atendiendo alrededor de 100,000 pasajeros adicionales. Son trenes donde caben poco más de 700 personas con una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima de diseño, lo tenemos entre 120 y 130 kilómetros por hora en este caso. Accesibilidad universal, la longitud del tren es más o menos de 100 metros, pero son trenes que son acoplables. En caso de que tengamos momentos de demanda muy alta, puedes tener 2 trenes juntos y se mueven como un solo tren, por supuesto con los servicios de información y comunicación al pasajero. De cierta forma son trenes parecidos, tanto las características del vehículo al tren que opera hoy en el Insurgente, en México-Toluca, pero también con características como las del suburbano. Entonces, digamos, considera esas dos cosas porque tendremos también trenes del México-Toluca operando ahí. Publicación del proyecto de convocatoria fue el 25 de junio, la publicación de convocatoria el 10 de julio y tendremos ya en agosto el fallo de esto. Estamos todavía cerrando las juntas de aclaraciones. La que sigue, por favor. En el caso de la licitación de los siguientes trenes, para atender la demanda en estos tramos que ustedes saben, cuando presentamos el proyecto donde están las fases de implementación, se consideró empezar por aquellos tramos que sabemos o que en un estudio preliminar sabíamos que tenían más demanda sustantiva. Esa demanda sustantiva se requiere atender con alrededor de 47 trenes que pueden tener 2 tipos de configuraciones. Unos trenes más cortos de 300 pasajeros y unos trenes más largos de 600 pasajeros. Esto dependerá justamente de si son servicios regionales o son servicios interurbanos. Podemos tener momentos de alta demanda donde tal vez quieres tener mayor frecuencia, es decir, trenes que salgan más seguido, o momentos donde lo que quieres es acumular el máximo número de pasajeros, ya sea porque en el origen y el destino no vas a tener muchas paradas, pero quieres llevar un tren completamente cargado. Las características de los trenes son más o menos, son muy parecidas a los trenes que ya tenemos, tanto en el Tren Maya como los que ya describía yo ahorita, igual con una longitud aproximada de 100 metros, pero que sean acoplables en caso de los trenes más largos. La publicación del proyecto de convocatoria la haremos ahora en el mes de agosto, igual que la convocatoria, para poder tener el fallo en octubre de este mismo año. La que sigue, por favor. Las rutas de los trenes de construcción. Esto es un poco, es para explicar por qué tenemos este tipo de configuraciones de trenes. Tenemos recorridos más largos que ya tenemos identificados en los estudios de demanda que se hicieron en estos trayectos. Los estudios de demanda los hicimos ya desde hace unos meses, recordarán que lo anunciamos. Ciudad de México, Querétaro, Querétaro-Irapuato, Ciudad de México-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo, Monterrey-Nuevo Laredo y Saltillo-Monterrey son los servicios que llamamos interurbanos. Son grandes ciudades que tienen conexiones entre sí que son cotidianas, que pueden ser relaciones económicas, algunas incluso de turismo, pero que conectan las ciudades más grandes. Sin embargo, esos estudios de demanda nos permitieron detectar que hay servicios más cortos que tal vez no son absolutamente evidentes cuando uno lo ve solo desde la Ciudad de México, probablemente son muy evidentes para la gente que vive, por ejemplo, en el Bajío, de la conexión cotidiana que hay entre personas que viven o trabajan en San Juan del Río y Celaya, entre Celaya y Irapuato, Derramadero y Ramos Arizpe, es decir, toda la zona industrial y metropolitana de Saltillo, o García y Escobedo, que es propiamente la zona metropolitana de Monterrey. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las fases que entran en estudios en este momento?
Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo. Esto es lo que decía la presidenta, que nos permite ya tener el trazo completo desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, del lado del Golfo de México. Y también estamos empezando los estudios de Irapuato a Guadalajara, lo cual nos permite, digamos, cerrar la conexión del Bajío, y Mazatlán Los Mochis, que es el tramo en el Pacífico que detectamos en los estudios preliminares, que tenía una demanda sustantiva por sí mismo. Para este trabajo, la defensa, igual que en los tramos anteriores, iniciará con ingeniería básica y estudios ambientales de algunos de estos tramos, y a cargo de la SICT y la agencia estaremos también haciendo estudios ambientales, estudios de demanda, de impacto social y urbano y análisis económicos. Estos estudios de demanda, de hecho, se publica hoy la convocatoria de la licitación y tendremos igual el fallo y los inicios a inicios de septiembre. La que sigue, por favor. Es muy importante nada más recordar que este trabajo no lo hacemos solos desde la agencia, es un trabajo conjunto con la Secretaría de Defensa, con la Secretaría de Hacienda, SEDATU, Medio Ambiente, Conagua, Bienestar, INA, INPI, CONAMP, gobiernos estatales y municipales. Se trabaja cotidianamente, son grupos de trabajo que están activos todos los días para ir resolviendo todos los temas que requieren estos proyectos de infraestructura. Muchas gracias. Gracias, Andrés. General, ¿quiere allá o acá? Perfecto. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. Gracias por esta oportunidad para explicar nuestro quehacer institucional en materia de apoyo a la construcción de infraestructura ferroviaria. Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, estamos participando en el esfuerzo de construir casi 4,000 kilómetros de vías férreas hacia el norte del país, emprendido durante la presente administración. SEDENA participa de manera coordinada con las dependencias que ya vieron en el proyecto de construcción de estas vías férreas. Actualmente estamos construyendo ya la vía férrea de Ciudad de México a Pachuca y de Ciudad de México a Querétaro. Ya son tramos en construcción y estamos terminando de entregar la ingeniería básica para que la SICT pueda llevar a cabo los procesos de licitación que ya hicieron referencia. La siguiente, por favor. Por lo que se refiere al tramo a la vía férrea de la Ciudad de México a Pachuca, estamos trabajando sobre el derecho de vía existente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y estamos explotando bancos, retirando materiales, conformando terraplenes, abriendo cajas para las nuevas plataformas de vía que corren paralelas en la generalidad a la vía férrea de carga, porque lo que estamos haciendo son vías de pasajeros, excavando, habilitando, armando y colando cimentaciones para los viaductos elevados. Ya los empezamos, ya estamos saliendo con los viaductos que salen desde Jaltocan, en las proximidades del aeropuerto Felipe Ángeles, hacia Tizayuca. Realizamos topografía y trazo de los nuevos polígonos, ya tenemos el trazo, ahora ya estamos viendo dónde se ubican en coordinación con la parte operativa de los estudios, dónde irán los talleres, las cocheras, las subestaciones eléctricas que energizan los sistemas de catenaria y están ubicadas sobre todo en el Parque Industrial de Platas y en la ciudad de Pachuca. De forma permanente y por procedimiento seguimos con nuestros censos forestales y con el rescate de flora y fauna a lo largo de toda la ruta del tren. Hemos concluido con nuestros compañeros del INAH la prospección arqueológica. Se registraron 7 áreas que ellos continuarán explotando y nosotros tenemos área de construcción. En este frente, en este tramo ya tenemos 6,000 empleos directos trabajando. La siguiente, por favor. Por lo que se refiere a la vía férrea de la Ciudad de México a Querétaro, hablamos de 226 kilómetros de vía doble para pasajeros. Estamos trabajando sobre el derecho de vía existente. También estamos esperando abriendo nuevos frentes sobre los derechos de vía que hacen falta. ¿Y por qué hacen falta? Porque llevamos un tren de pasajeros que tiene unas características distintas de velocidad. Y cuando eso sucede, cuando el tren de carga empieza en un trazo sinuoso, nos tenemos que salir de esa ruta para que podamos mantener mejores velocidades de diseño para llegar más pronto. Eso nos requiere hacer curvas verticales y horizontales más suaves y eso pues representa tener nuevo terreno para construir. Tan pronto se va liberando ese terreno, vamos habiendo más frentes de construcción.
Ahorita, por lo pronto, tenemos espacio suficiente para seguir conformando terraplenes para obras de desvío, los caminos logísticos para llevar de las minas hacia los frentes de construcción. Y estamos ampliando, donde ya es posible, la vía de carga, la plataforma de la vía de carga hacia el espacio para poder tender la vía de pasajeros. Estamos igualmente haciendo exploraciones de ingeniería de detalle para determinar la infraestructura ferroviaria de estaciones, paraderos, bases de mantenimiento, cocheres y talleres. Hemos hecho levantamientos topográficos sobre vía, estructuras existentes, reconocimientos terrestres, topografía de detalle, para hacer la 6ª optimización del trazo. ¿Qué significa? Que hemos estado optimizando, de manera de que buscamos hacerlo con menos recursos, más rápido, impactar menos en la infraestructura existente, hacer menos obras adicionales que nos generen menos tiempo y menor costo. De igual forma, aquí seguimos trabajando en los censos forestales y en rescate de la flora y la fauna. Tenemos un 99% de avance de prospección arqueológica con nuestros compañeros de Lina, para que ellos hagan su registro y delimiten sus áreas y nosotros podamos seguir trabajando sobre el derecho de vía donde podemos realizar actividades. Aquí ya tenemos 5,000 empleos. Conforme se va logrando más espacio o más territorio estratégico para construir, vamos incrementando los trabajos. La siguiente, por favor. Por lo que se refiere a la ingeniería básica, que es la que hemos referido que es muy necesaria para ir a los procesos de licitación, para que las constructoras hagan su proyecto ejecutivo en base a esos requerimientos. Llevamos en el trazo de Querétaro Irapuato ya un 93%. Entregamos, les voy a decir que falta del otro 7%. Ya se entregó a nuestros compañeros de la agencia ferroviaria la información de los estudios técnicos para iniciar con el proceso de licitación, como ya lo mencionó el maestro Ayús, de acuerdo a la estrategia de licitación de subdividir en segmentos este proyecto. Y el día 27 de julio concluimos los reconocimientos y la información exploratoria para salir de la estación en la ciudad de Irapuato, porque realmente el proyecto llegaba a México Irapuato, de estación a estación, pero no, tiene que salir de Irapuato. O sea, para el siguiente proyecto tenemos que dejar fuera de la ciudad. Esos pequeños kilómetros adentro de la ciudad son lo que hoy de manera coordinada estamos logrando pues para la siguiente fase que viene a continuación. La siguiente, por favor. De igual manera, en este tramo Saltillo-Nuevo Laredo, que es de los más largos, de casi 400 kilómetros, ya tenemos un 97%. Prácticamente ya la ingeniería básica está terminada, salvo detalles. Se entregaron a nuestros compañeros de la agencia ferroviaria la información de los estudios técnicos para su proceso de licitación, conforme a la estrategia que ya mencionó el maestro, de realizarlo en 4 segmentos. Estamos trabajando ya únicamente en la integración de los estudios RAMS. Eso de estudios RAMS es una buena práctica internacional que en ingeniería ferroviaria se refiere a realizar estudios de gestión y evaluación de la confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad y seguridad de la vía férrea desde el proyecto, construcción y puesta en operación. Estamos terminando con ello y, como ya lo mencionó el maestro Layuz, ya le estamos dando profundidad al proyecto. Ya iniciamos de manera coordinada la ingeniería básica de los futuros tramos para estar listos con el calendario presupuestal del próximo año, donde se disponga que se inicien los trabajos de construcción, tener ingeniería básica de más de 1,350 kilómetros de vía férrea para los segmentos Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Mochis. Estaremos listos con esta ingeniería básica para poder empezar en enero próximo. Es cuanto lo que tenemos, señor presidente. Gracias. ¿Allá también? Gracias. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, informamos las características del puente vehicular Amado Nervo, que el día de hoy inicia. Adelante. Este es un puente que tiene 800 metros de longitud en la parte central. En total tiene 2 kilómetros de longitud, ya con los accesos. Un puente que cruza el río Ameca.
En total, su inversión son 900 millones de pesos. Este año estamos iniciando con 200 millones. Estará concluyéndose en noviembre de 2026. Es un puente que tiene 20 claros de 40 metros cada uno. Estará generando 2.700 empleos y es 500.000 de habitantes el que se ve beneficiado con esta interconexión. Conecta Bahía de Banderas con Puerto Vallarta y bueno, con Nuevo Nayarit. En realidad conecta la carretera 200 con la carretera 544. La 200 es la federal y la 544 es estatal. La avenida Federaciones tiene 6 carriles, entonces así se está considerando también el puente con 6 carriles. El tránsito diario promedio anual que se calcula es de 21,000 vehículos diarios. Actualmente actualmente no pueden pasar, tienen que utilizar otras vías, entonces esto le da una segunda vía de comunicación paralela al tramo que se inauguró en diciembre, de Bucerías a Puerto Vallarta. La siguiente. Aquí está el programa de obra, tiene un tramo en Nayarit y otro tramo en Jalisco. Aquí se ve cómo se van a estar atacando los frentes en los dos estados simultáneamente. La siguiente. Y aquí se ve toda la red, toda la interconexión que se da desde Guadalajara, la Jala-Compostela, Las Varas, Puerto Vallarta, y ya la llegada en Bucerías y la llegada a Puerto Vallarta, y la conexión que es este puente que se ve en rojo entre estas carreteras, pero al final es todo un sistema de carreteras el que se está concibiendo. Y aquí también, bueno, se ha anunciado, se estará construyendo Las Varas San Blas, Las Varas Platanitos y luego Platanitos San Blas. Esta es la visión integral de la red carretera en Nayarit y Jalisco. La siguiente. Bueno, y traemos un pequeño video. Aquí vamos a hacer un puente, ya acordamos que inicia el próximo año. Ese puente le llamaron Puente Federación, ¿verdad? Que une a Bahía de Banderas con Puerto Vallarta para evitar el tránsito. Lo empezamos el próximo año, pero ya sé que es el nombre de un nayarita, pero yo les quiero proponer que le pongamos el nombre de un poeta mexicano. El Puente Amado Nervo, ¿qué les parece? El puente Amado Nervo conectará Bahía de Banderas, Nayarit, con Puerto Vallarta, Jalisco, cruzando el río Ameca. La construcción se considera prioritaria para atender la demanda de miles de personas que cruzan este río diariamente. La longitud del puente son 800 metros de estructura más 1.220 metros de accesos, 364 metros de Nayarit y 856 metros de Jalisco. Dichos accesos contarán con 12.200 metros cúbicos de concreto y 218 toneladas de acero. Además, entre sus características contará con 21 apoyos, 20 claros de 40 metros, 126 pilotes, 160 traves y en su estructura 18.500 metros cúbicos de concreto y 2.970 toneladas de acero. Además de 2 obras tipo cajón y 4 obras de drenaje. Este proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, forma parte de una estrategia para mejorar la movilidad entre Nayarit y Jalisco, beneficiando a más de 480,000 personas con 25 minutos de ahorro de tiempo, además de generar 2.700 empleos. Para la comodidad y seguridad, se crea una vía alterna que agilice el tránsito de vehículos que tienen como origen o destino la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El segundo piso de la cuarta transformación sigue avanzando y conectando al país a través de vías y puentes, y Nayarit es una muestra de ello. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Pues listo. Vamos a las preguntas. Sobre trenes. Luego dicen. A ver, vamos aquí y luego Hans.
Gracias, buenos días, Presidenta. Aurora Castillejos, de Canal 14 SPR, también Altavoz Radio y ahora también TV Migrante. Presidenta, preguntarle, ¿cuántos empleos se van a generar en total? Nos hablaban de 5,000 empleos. En este momento, 5,000. General, ¿quiere comentarlo? Empleos que vamos a tener en base a la experiencia de construcción de vía férrea. En el México Pachuca tendremos 22,000 empleos, directos. No tenemos a ciencia cierta una evidencia bibliográfica que nos diga cuántos son indirectos, pero la generalidad es el 2-1. Entonces, en total serán 60,000 empleos, 20,000 directos y 40,000 indirectos para México Pachuca. Para el México Querétaro, ahorita estamos estimando 45,000 a 50,000 empleos directos. Ponga lo correspondiente, 150,000 empleos. Estamos hablando casi de 200,000, pero nada más en este intervalo de trabajo y nada más nosotros, más los que haga nuestra contraparte, que debe de ser igual de las otras vías férreas hacia el norte del país. Entonces yo estimo, no sé, en total 400,000, 500,000 empleos entre directos e indirectos por la construcción de vías férreas, tan solo en este año. Muchísimas gracias. Gracias, Presidenta. Además, preguntarle, el pasado lunes se abrió ya la convocatoria para inscribirse al Acuerdo Nacional de Maíz y Tortilla. Se busca, entiendo, reducir el 5% del precio de este producto. Preguntarle, Presidenta, si se va a aplicar, primero, ¿qué beneficios va a traer para los empresarios, para quienes se adhieran a este programa, a este Acuerdo Nacional, y saber si hay un precio máximo que se le va a fijar a la tortilla, saber si se va a aplicar en todas las tortillerías del país o cómo va a ser este acuerdo? Es un acuerdo voluntario, no establece un precio fijo. ¿Por qué planteamos que este acuerdo va a disminuir, mantener primero, que no aumente, y después disminuir el precio de la tortilla, aunque sea un 5%? Porque estamos juntando al productor con el comercializador en dos vías, o los grandes comercializadores que producen harina de maíz, Minza, Maseca, o los que tienen tortillerías, que en realidad pues producen el nixtamal, la masa y después la tortilla. Son dos vías de producción de tortilla. Cuando se usa la harina de maíz, y entra directo, por ejemplo, a los centros comerciales, la tortilla es más barata, nada más que es distinta. La tortilla que compramos en un Walmart, en la comercial, bueno, no estoy haciendo comerciales, pero ahí venden tortillas. Es una tortilla que viene de harina de maíz procesada y es más barata que la que compramos en las tortillerías. Nosotros queremos que se mantenga la tortillería, por supuesto que se mantenga lo que se produce en las tiendas comerciales, pero fortalecer la producción de la tortillería, porque viene del proceso tradicional de la producción de nixtamal, masa y después la tortilla. Entonces, ¿por qué disminuiría? Porque estamos quitando intermediarios. Normalmente el productor de maíz le vende el maíz a un intermediario, que después va a otro intermediario, que después va a otro intermediario, y al final acaba en los nixtamaleros que producen tortillas en las tortillerías. Lo que estamos haciendo ahora a través de la Secretaría de Agricultura es juntar al productor con el comercializador. Entonces eso nos está ayudando. Y apoyando a los empresarios, no con recursos de manera directa, sino sencillamente resolviendo problemas de trámites que tienen que hacer o alguna otra situación que tengan. Gracias, Presidenta. Además, preguntarle qué información tiene por parte de la CEMAR. El día de ayer pues se presentó un fenómeno natural en Rusia. Hay una alerta para las costas del Pacífico en nuestro país. ¿Cuál es el balance al momento? Sí, lo que informó hoy el secretario de Marina en el gabinete es que el mayor riesgo podría ser justamente a esta hora, y puede aumentar un poco el nivel del mar en ciertas zonas del Pacífico. Pero en realidad se hizo la alerta, pero no generó grandes riesgos. Hasta ahora no hay ninguna… No hay ningún daño.
Perfecto, gracias. Además, mandataria, preguntarle, el día de ayer hubo una reunión entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y congresistas de Estados Unidos. ¿Tiene algún adelanto de lo que se habló? ¿Qué temas se trataron? Y bueno, recordemos en el marco. Los voy a recibir el día de hoy, yo también, unos 15 minutos. Pues vamos a hablar de la relación México-Estados Unidos, la situación de nuestros paisanos allá, nuestra preocupación por lo que están viviendo, la necesidad, siempre hablamos de ello, de una reforma migratoria que permita que los mexicanos tengan una forma con papeles que les permita trabajar allá, porque ayuda a la economía de Estados Unidos y obviamente apoya a las familias de México. Son los temas que normalmente hablamos, temas de seguridad, comerciales, qué estamos haciendo. Entonces pidieron la reunión con Relaciones Exteriores, ayer me comentaron si los podía ver, entonces los vamos a ver. Siempre es bueno que se conozca lo que estamos haciendo en México y nuestra posición de apoyo a los mexicanos en Estados Unidos. ¿A qué hora lo recibe, mandataria? Creo que como a las 2 de la tarde. Gracias. Finalmente, y en este marco también preguntarle, el Fondo Monetario Internacional modificó ayer pues sus estimaciones para México, pasa de un escenario de recesión de 0.3% a un crecimiento de 0.2%. Preguntarle, Presidenta, ¿qué opina al respecto? Sí, también INEGI publica, a ver si, sí, es 1.3% anualizado, y un crecimiento en el último mes, trimestre. Y el Fondo Monetario ya ven que decía que iba a caer la economía, que iba a ser menos 0.3, creo que decían, y desde aquí dijimos, se están equivocando. La economía de México está fuerte, está sólida, por supuesto que hay sus impactos por la incertidumbre que ha generado el tema de los aranceles, no solo en México, en el mundo entero, y particularmente en México, pues por la integración económica que tenemos en Estados Unidos. Pero el plan que desarrollamos pues está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año. Entonces es positivo. Entonces pasa de menos a más. A algunos no les gusta porque a los adversarios políticos quisieran que a México le fuera mal, pero no le va a ir mal, porque nuestro modelo funciona, ya se demostró durante 6 años y lo estamos demostrando ahora. Ahí Secretaría de Hacienda nos hizo una gráfica, este es la economía mexicana, Producto Interno Bruto en billones de pesos en 2025. Entonces, 1T es el primer trimestre, 2T es el segundo trimestre. Entonces, del primer trimestre al segundo trimestre se esperaba, decían que iba a crecer 0.4% y está creciendo 0.7%. Entonces, y recuerden además que el crecimiento, el Producto Interno Bruto, pues es una forma de medir la economía, pero no debe ser la única, porque el crecimiento de la economía no necesariamente refleja buenos salarios, bienestar de la gente, disminución de desigualdades. Y en México pues, ha habido reducción de la pobreza, ha habido reducción de las desigualdades y hay más bienestar en el pueblo de México. A las 10 de la mañana sale la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, los resultados por parte del INEGI, y pensamos que va a ir bien porque aumentaron. La última encuesta ingreso-gasto de los hogares fue en 2022 y ahí fue donde se hizo, basada en ella, la estimación de Coneval de que había bajado, o los resultados de Coneval más que estimación, que había bajado la pobreza en más de 5 millones de personas. Después Banco Mundial hizo una revisión y dijo fueron 11 millones de personas las que salieron de la pobreza en México, con el resultado del 2022. Ahora viene
la encuesta es una encuesta que hace el INEGI desde hace muchos años, la hace cada 2 años, se llama Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares. Y preguntan en las casas, una encuesta muy detallada, cuánto ingreso tuvo, de dónde vino su ingreso, es de salario, es de apoyos familiares, es de programas de bienestar, cuánto gastó, en qué gastó. Los resultados los van a dar a conocer hoy a las 10 de la mañana y entiendo que después vendrá, porque ya lo hace el INEGI, la evaluación de la pobreza basada en esa encuesta, que será ya posterior. Entonces, vamos a ver qué resultados dan hoy. Y como aumentaron los salarios y aumentaron los montos de los programas de bienestar y el número de programas de bienestar, pues pensamos que el resultado va a ser bueno, pero vamos a esperar. Entonces, pero tomando en cuenta solo crecimiento económico, aún en las condiciones actuales de aranceles de Estados Unidos, de la incertidumbre que esto genera, hay crecimiento. Y el FMI, pues sí, tuvo que cambiar su estimación. Gracias, presidente. Sí. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Pues preguntarle en torno a esto que se ha presentado sobre esta construcción de las redes ferroviarias, ¿qué es el trabajo más detallado? Si ha costado más trabajo en algunas comunidades? Porque ya veíamos que en el tema del Tren Maya, pues se hablaba mucho con las comunidades, había asambleas, pedían mejoras en ciertas localidades, el tema del derecho de vía, la invasión de estos espacios federales. ¿Cómo, si pudiéramos platicarnos un poco más al respecto, si ha habido si no ha habido ningún problema en esto, y si también en las estaciones, en ciertas estaciones, también se prevé la propia conexión, ya sea para lo local o para interurbano, conexiones con autobuses, donde obviamente pues ya para ir a lugares más específicos, pues que el tren sí acerca, pero pues ya hacia ya puntos más adentrados, digámoslo así, de ciertos estados, pudiera estar conectado. Esto sí está contemplado. Y también, por último, el tema en el tema de los trenes, si en estas redes, precisamente para compensar ya los gastos cuando ya venga el funcionamiento, se está previendo el tren de carga. Con las comunidades se dialoga, porque el objetivo del tren o de los trenes, estos trenes al norte, igual que en el caso del Tren Maya o el interoceánico, pues es que tenga beneficio a las comunidades durante la construcción y posteriormente. No solamente es una vía de transporte, una vía que comunica de un lugar a otro del país de manera segura, rápida y de calidad. Entonces, no solamente es ello el beneficio de la movilidad que dan los trenes a las personas, sino también pues los beneficios económicos para las ciudades, las pequeñas comunidades que van alrededor del tren. Y durante la construcción pues se dialoga permanentemente para poder adquirir el derecho de vía. En algunos casos son los derechos de vía existentes del tren de carga, que como ustedes saben los trenes de carga se concesionaron y siguen concesionados, las antiguas vías, y estas son nuevas vías, completamente nuevas vías. En algunos lugares es el derecho de vía porque está el tren de carga, pero todavía hay suficientes metros para poder construir las otras vías, pero en otros lugares se tienen que comprar predios para que pase el tren por ahí y se dialoga, se hace asambleas. En muchos lugares las comunidades dicen, bueno, ya que está el desarrollo del tren, pues aprovechamos para que haya un camino, que nos apoyen con algunos otros beneficios sociales, y todo eso se está haciendo en diálogo con las comunidades. Está Néstor Núñez ayudándonos en eso y la SEDATU como parte de este trabajo tan importante de diálogo. Y por supuesto ingenieros militares y Andrés y SICT pues también están apoyando para el derecho de vía. Y en el tema de los costos o de los precios ya
¿sería similar al de Tren Maya no exactamente el ¿Dices precio, el costo de la tarifa del tren? Así es, perdón. Ya lo vamos a definir. Los estudios de demanda, que son los que se hacen antes de construir el tren, se hacen muchísimos estudios. De hecho, nosotros nos reunimos desde antes de que entráramos al gobierno. Entonces, presidente López Obrador, le pedí que nos pudiéramos reunir con Defensa y el equipo que ya iba a entrar para poder iniciar todos los trabajos. Entonces, de hecho, nosotros iniciamos antes de octubre del 2024 con todos estos trabajos. Ingenieros Militares nos está ayudando muchísimo. ¿Por qué no platica, por ejemplo, de los vuelos LIDAR, general Vallejo? Platíqueles todo lo que significa eso. Los vuelos LIDAR, ¿no? Sí, y todos los estudios que se hacen antes. Bueno, efectivamente, antes de empezar a construir la vía se tiene que hacer una serie de estudios de ingeniería básica y posteriormente de proyecto ejecutivo de todo lo que vamos a hacer. Para atender una vía férrea hay que hacer un trazo preliminar y ese trazo preliminar se hace con estudios, tanto topográficos, geodésicos a nivel terrestre, como estudios que antes no se tenía esa capacidad y hoy tenemos equipos que se instalan en helicópteros. Es este sistema LIDAR, que realmente es un radar que se monta en un dron, de hecho en el país, el único equipo que está montado sobre un helicóptero y tiene largo alcance es el que tiene la Secretaría de Defensa Nacional, con un helicóptero de la Fuerza Aérea y un equipo LIDAR que va haciendo un escaneo, imagínense, de cada 5 centímetros de un suelo de 400 metros de ancho por toda la longitud del tramo y emite unas ondas radar que impactan en las copas de los árboles, regresan, vuelven a bajar, impactan en la infraestructura que está abajo de los árboles, regresan y después vuelven a impactar en el suelo. Nos permite en un solo escaneo tener una información que antes nos llevaba años. Determinamos primero las cotas, las curvas de nivel. Luego, ¿qué infraestructura está construida sobre esas curvas de nivel? Y ahí es donde aparecen un preliminar de todos los restos arqueológicos que se encuentran en el lugar y de inclusive la infraestructura distinta al terreno que nos vamos a encontrar y que se va a tener que compensar a quien se le compre el terreno. Es más, se cuentan hasta las copas de los árboles y el tipo de árboles con ese vuelo. Y con esa información regresamos a los respiradores para hacer el trazo. Y después hacemos estudios geológicos, geotécnicos y geofísicos, porque ya lo vimos en el Tren Maya, para no impactar sobre zonas cársticas, sobre dolinas que tengan poca capacidad de carga, para no tocar ríos subterráneos y fallas geológicas. Para eso hacemos estudios sobre lo que el vuelo LIDAR, nuestra pretensión de trazo, el vuelo LIDAR nos dijo, y nuestra campaña geológica, vamos revisando las características del terreno para ver por dónde vamos a hacer el trazo. Y después le acompañamos de estudios hidrológicos. Hoy hacemos modelos de inundación distintos. Hemos platicado en varias juntas a la señora presidenta que la vieja vía ferroviaria porfiriana, por llamarla así, que se construyó en los 1900, a veces tiene nada más de cuerpo de terraplén lo que tiene este escalón. La vía férrea está a 50 centímetros, 70 centímetros, 1 metro. Hoy nuestras vías férreas están a 5 metros de altura mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos obras de drenaje transversal. Y estas obras de drenaje transversal se hacen con modelos de simulación en el Tren Maya de 1000 años de lluvias extraordinarias. Y hoy las estamos haciendo en esta parte del país con 500 años. Es decir, que vengan lluvias extraordinarias con periodos de retorno hasta 500 años que inunden. Siempre que eso suceda, la vía permanecerá al menos 1 metro abajo, desde el hongo del riel hasta el cuerpo de terraplén. Ahí llegará lo que le llamamos el NAVE, el nivel de aguas máximo extraordinario. Y también ahora dejamos muchísimos cruces de fauna, cruces peatonales. A veces tenemos, estos mismos estudios nos dicen, levanta la vía. ¿Por qué levantaste tanto la vía? Pues porque tienes que incrustar un cruce peatonal, un cruce ganadero, cruces para animales y las obras de drenaje transversal. Todos esos estudios los hacemos hoy con una capacidad que tenemos de ingeniería. Por eso lo que estamos haciendo, y hay que repetirlo y dejarlo muy claro, estamos haciendo obra de calidad mundial. Tenemos los mejores equipos. Hoy tenemos una experiencia de construcción de vía férrea de muchos kilómetros. No cualquier país construye más de 1.500 kilómetros de vía férrea en zonas tan complicadas como fue el sureste del país.
Tenemos los mejores equipos, tenemos ingeniería, tanto las empresas constructoras como el cuerpo de ingenieros. Hoy tenemos equipos de tendido de vía que antes no había en el país. Compramos los insumos estratégicos de mejor calidad. Hoy México sí produce los durmientes. Ojalá produciéramos los rieles. Hemos invitado a la industria acerera que fabrique los rieles que necesitamos para no tengamos que hacer compras en el extranjero. Los elementos de fijación, las bajosuelas, todo lo que requiere la vía férrea es de la mejor calidad. Y estos estudios que hemos hablado, los estudios RAMS, ese es un proceso, una buena práctica internacional para ir construyendo la vía desde el proyecto, la construcción y la operación con las mejores prácticas profesionales de seguridad y eficiencia. Entonces, evidentemente, cuando ya tenemos esa información, nuestros compañeros, nosotros le llamamos la punta de lanza le llamamos la cobertura social, el paraguas social. Nuestros compañeros de la Secretaría de Infraestructura, de la Agencia Reguladora, de SEDATU, de Bienestar, del INDAVIN, pues son los que van a negociar con los propietarios de los terrenos, pues para saber exactamente hasta dónde y para que decirle, lo que tenemos es que sabemos que tu terreno ya se inunda o no se inunda, o tiene estos bienes distintos a la tierra, o tienes tantos árboles, o tienes esta calidad de material. Hoy todo eso lo podemos determinar en base a estos estudios de ingeniería básica que les hemos mencionado aquí, que son tan importantes, pues para que no gaste. El Estado mexicano no se puede el lujo de gastar dinero innecesario en comprar un terreno donde le aparezcan 40 vestigios arqueológicos, o comprar un trazo donde vamos a construir vía y lo paguemos y resulta que tenemos fallas geológicas importantes. Eso lo logramos hoy con los estudios que nos han instruido, que debemos realizar y que estamos dotados con los equipos para hacerlo. Eso es realmente lo que está sucediendo. Tengan la confianza de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como con cualquier país que se apega a las mejores prácticas internacionales. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Presidenta, bueno, y además están los estudios de demanda. Perdón, platicas, Andrés. Con su permiso, Presidenta. Sí, iniciamos, como decía la Presidenta, lo antes posible los estudios de demanda de los primeros 4 tramos. Los estudios de demanda son muy importantes porque nos dicen cuántas personas se quieren potencialmente mover, de dónde a dónde. Y son necesarios sobre todo para 2 cosas. El dimensionamiento de la flota. ¿Cuántos trenes vamos a necesitar para mover esas personas? Es precisamente con esos estudios de demanda que les decía yo lo de la configuración de los trenes, que llegamos a la conclusión de que necesitamos unos trenes más largos y unos más cortos. ¿En qué horario se mueve la gente? Es distinto el horario, por ejemplo, Pachuca, Ciudad de México, sabemos que la relación es cotidiana, es personas que estudian y trabajan que van a venir diario a la ciudad o viceversa. En contraste, Ciudad de México, Querétaro, no necesariamente es una relación tan intensa. Sí hay gente que hace el viaje diario, pero evidentemente es más gente la que hace ese viaje diario a Pachuca. Podemos imaginar que los días de la semana, y bueno, así salen los estudios, ya no solo lo tenemos que imaginar, los días de la semana también es distinto. Es distinto venir de Pachuca en lunes, por lo que les decía que es diario de trabajo, que en viernes o sábado de Querétaro. Entonces, eso nos permite dimensionar la flota, nos permite dimensionar las estaciones. Como ustedes saben, tenemos paraderos, estaciones intermedias y estaciones grandes. Hay poblaciones que van a tener un paradero porque es importante que tengan la conectividad. No quiere decir que sea necesario que el tren pare diario o pare en todos los servicios. Y entonces también lo que nos permiten los estudios de demanda es hacer el diseño operativo. Es qué recorridos vas a tener. Les enseñaba yo ahorita parte de los estudios que ya tenemos y unas propuestas preliminares del diseño operativo. Podemos todos o queremos hacer ya y ver el viaje Ciudad de México-Querétaro, pero para la gente, si no lo ves desde la Ciudad de México, no lo ves solo desde Querétaro, para la gente de Celaya y de San Juan del Río, pues el viaje tal vez más importante es Celaya-San Juan del Río, cruzando por el centro de Querétaro. Entonces eso es lo que nos permite hacer los estudios de demanda y lo que estamos licitando a partir del día de hoy son los estudios de demanda con esas características en donde se usan registros administrativos, cuántas personas hoy hacen esos viajes en autobús, por ejemplo, cuántos los hacen en avión, cuántos los hacen en coche. Y adicionalmente se hacen levantamientos de encuestas. Si usted tuviera la alternativa de un tren que hiciera el recorrido en este tiempo, ¿preferiría usar el autobús o usar el tren? Entonces eso nos permite ir dimensionando cuántas personas se requieren. Y también parte del equipo de la agencia
tiene experiencia justamente en sistemas de transporte público. En la localización de estaciones y en el diseño de las estaciones tenemos un componente, digamos, en términos de diseño, que es la integración urbana e integración con transporte público. Entonces está considerado, y hay variación, hay ciudades y zonas donde tenemos que considerar que muchas personas pueden llegar a la estación, por ejemplo, en coche. Pero también hay otras donde es muy evidente que la conexión sustantiva es con transporte público. Por darles un ejemplo, en el servicio a Pachuca tenemos una estación que es en Telles, que es también donde está la terminal del Tuzobús. Entonces, si estamos teniendo una estación terminal en Pachuca lo más cerca del centro posible, pero también una en Telles que te conecta al inicio del recorrido del Tuzobús, que a muchísima gente le va a dar el servicio, no hasta el centro, pero en toda la zona metropolitana de Pachuca. Pero tendría capacidad, por ejemplo, en esto, Buenavista, para toda esta conexión, porque sería la conexión de la Ciudad de México para los estados. Ahí, ¿cómo se podría hacer? En el caso de Buenavista, para la propia estación, estamos considerando en el proyecto una ampliación de andenes para justamente dar todo el servicio, y también estamos revisando la conectividad que da la propia ciudad para mejorar esa conectividad. Conforme se vayan consolidando los servicios y creciendo la red, también pues hará la evaluación de qué se requiere adicionalmente. ¿Y los trenes se harían en México? ¿Perdón? Los trenes que se necesiten, ¿se harían en México? ¿Se promovería que se construyeran en México? Sí, está considerado que tengan integración nacional los trenes en su fabricación. Gracias. Sí. Presidenta, aprovechando también de comunicaciones, transportes, infraestructura, hay una parte, y creo que aquí se había comentado, sin embargo lo quiero exponer en el marco de precisamente lo que viene el próximo año del Mundial, el tema de las carreteras, de los caminos, en los puntos concretamente, porque también muchos visitantes probablemente también busquen, aprovechen para conocer un poco más nuestro país, dependiendo también sus tiempos y otras cosas. Hay una forma de conectar el Valle de México en la parte oriente con el AIFA, que es el circuito exterior mexiquense, y luego conecta con una parte que estaba checando que se denomina ya periférico, el periférico oriente, y que es donde está tremendamente, ya tiene muchos años, con no baches, está realmente terrible el espacio, y cada vez se deteriora más, pues por las lluvias, por todo eso. Conectar este aeropuerto, el AIFA, en vehículo hacia el Valle de México, zona oriente, es muy complicado de ese lado cuando lo manda uno el GPS. Preguntar, ahí se tiene ya contemplado, porque, bueno, entiendo que también el Estado de México, porque está entre el Estado de México y la Ciudad de México, ese tramo, es lo que yo entiendo. ¿Ahí habría algún tipo de coinversión del gobierno federal? ¿Se contempla algo ahí, Presidenta? Bueno, son dos, ¿no? Una, justo platicábamos hoy. Viene la segunda etapa del bachetón. Recuerden que hicimos la primera etapa del bachetón, de tapar baches, repavimentar en las carreteras más afectadas. Lo hicimos de finales del año pasado al principios del 25, todavía se sigue haciendo, pero viene una nueva etapa con más fuerza, que tiene que ver, si se acuerdan, con que ahora mucha de ese bacheo, de esa repavimentación por zonas, se va a hacer con equipos propios. Recuerden que aquí planteamos que estamos comprando trenes de repavimentación. A ver si tienen por ahí las fotos para que las explique Jesús otra vez. Jesús, ¿no quieres explicar para qué sirven los equipos? Defensa tiene equipos de estos con los que repavimentaron todo el sureste, que fue dañado durante la construcción del Tren Maya. Un trabajo extraordinario. Si van por las carreteras ahora, pues es completamente distinto. Y ahora nos vamos a llevar pues estos equipos a todo el país, y particularmente equipos como estos más pequeños se le van a dar al oriente del Estado de México para que ellos hagan su propia pavimentación, los municipios, en el programa de Oriente. Pero platícales, Jesús, con detalle para qué sirven. Yo conocí a Jesús cuando ¿cuál era tu puesto? ¿Director qué?
Director de Obras de Infraestructura. Director de Obras de Infraestructura de la Ciudad de México. Durante mucho tiempo trabajó ahí y es especialista en carpeta asfáltica. Pues entre otras de sus especialidades, porque es ingeniero estructurista. Pocos con el conocimiento de Jesús. Adelante. Miren, pues este es un tren de repavimentación que tiene diferentes equipos. Los tradicionales son la perfiladora o fresadora, que es con la que se tritura la carpeta asfáltica y que nos da, digamos, lo que le llamamos conservación periódica, que es reemplazar la carpeta que está dañada cuando ese es el tipo de daño. Una vez que sale la perfiladora, entran unas barredoras y el segundo equipo que entra es la extendedora o finisher. Estamos adquiriendo equipos que permiten hacer lo que se llama riego sincronizado. ¿Qué quiere decir esto? Que simultáneamente tienden lo que pega con la superficie, que es la emulsión, con la mezcla asfáltica. Y son equipos de última generación y eso nos permite tener carpetas de 3 centímetros o de 2,5. Eso lo hicimos en la ciudad ya en los últimos 6 años, en varios tramos, por ejemplo Tlalpan, y son equipos especializados para hacer ese tipo de trabajos. Entonces nos permite tener conservación rutinaria, que son estas microcarpetas, o conservación ya de repavimentación, que es cambiar la carpeta completa. Además, traemos estos equipos que son estabilizadores o recuperadoras. Estos pueden llegar a bajar hasta 50 centímetros, 1 metro, y cuando está dañada la estructura, que es lo que realmente resiste las cargas, hay que entrar a restaurar esas capas. De nada sirve estar cambiando el asfalto, sino nuevamente se daña en muy poco tiempo. Entonces, en algunas carreteras hay que entrar con estabilizadoras y estamos adquiriendo estabilizadoras. Y luego hay 3 tipos de compactadoras. Una vez que uno tiende las diferentes capas, hay que compactarlas. Hay lo que le llaman los pata de cabra, los compactadores de rodillo y los neumáticos. La energía de compactación es distinta de cada uno de estos equipos, ya sea por profundidad, por concentración de esfuerzos, y estos lo que hacen es trabajar las capas inferiores, la subbase, la base, y los otros lo que trabajan sobre todo son las carpetas asfálticas. Esa, lo que le llaman es armar la carpeta, se le dan 2 pasadas y se dan más pasadas, se daña, se empieza a fisurar, y los compactadores neumáticos lo que hacen es cerrar el poro. Entonces cada uno tiene su función específica. Esta es la visión que tenemos. Cada uno de estos trenes, dependiendo de los tipos de trabajo, va a poder avanzar del orden de 2,000 metros cuadrados por jornal o inclusive más. Eran más o menos los rendimientos que llegábamos a tener en la ciudad, dependiendo de los horarios que tengamos disponibles. Y bueno, me faltó hablar de la pipa aspersora, que se requieren riegos de emulsión, tanto de sello como de riego de liga, que es lo que pegan. En fin, esto es en general lo que es un equipo, un tren. Y ¿Cuántos vamos a adquirir este año? Este año vamos a adquirir 30. 30 completos, 30 conjuntos. Sí, ya se adquirieron 10 y que están en proceso. Bueno, ya están a punto estamos a punto de completar los primeros 2 y los otros ya están en licitación. En total, dado que son muchos equipos, estarán entregando los últimos hacia diciembre, que son los que van hacia el Estado de México, a los municipios. Okay. Y por último, Presidenta, aprovechando la presencia del equipo de Secretaría de Comunicaciones, el general, ayer hablaba usted de los teleféricos y que usted construyó cuando fue jefa de gobierno, ahora que se está impulsando incluso también por parte del gobierno federal. En Michoacán, en Uruapan, concretamente me quiero enfocar en este municipio, se está construyendo desde tiempo atrás un teleférico. Entiendo que es con el presupuesto estatal, y el punto aquí, preguntar, es que si hay algún tipo de asesoramiento para la construcción de esto. ¿Por qué lo digo? Porque he platicado con mucha gente de ahí, del municipio,
Y de tiempo atrás ha habido quejas sobre la planeación de afectaciones que dicen que bueno, son verdaderamente preocupantes para estas comunidades. ¿Ha habido algún tipo de acompañamiento? Esa sería mi pregunta. O sobre este proyecto en concreto del teleférico, porque no sé, ha habido una cantidad impresionante de amparos de la propia comunidad. Creo que también lo que hace mucha falta es la comunicación entre obviamente el gobierno, las comunidades donde se va a planear. Aquí cuando usted estuvo como jefa de gobierno y se hizo, pues siempre fue una planeación y la construcción en los tiempos que se habían planteado, yo recuerdo. Sería mi pregunta. Sí, se está trabajando con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, y se ha estado hablando con las comunidades. Desde que estábamos en la jefatura de gobierno, lo invitamos a él a la inauguración del primer cablebús, y él acababa de ganar la gubernatura y planteó hacer uno en Uruapan. Andrés ha estado en contacto con su equipo y se ha estado hablando con las comunidades, y si hay necesidad de platicar más, sé que el gobernador está en esa situación y va a ayudar a Uruapan el teleférico. Gracias, presidenta. A ver el tema aquí atrás, luego vamos para acá. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, el Censo Económico de 2025 revela pues un impresionante crecimiento del 118.5% en el sector de la construcción de transporte eléctrico y ferroviario, un dato que pues refleja el impulso de los grandes proyectos de infraestructura. En este sentido, presidenta, preguntarle, ¿será suficiente la construcción de proyectos ferroviarios clave como el Tren México-Pachuca, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo para equiparar este crecimiento? Bueno, recuerden que en el periodo del presidente López Obrador hubo varios proyectos que generaron, pues con visión de futuro para el país, pero además generaron muchos empleos y desarrollo. El Tren Maya, el Interoceánico, la refinería Dos Bocas, el AIFA, y después el desarrollo de distintas carreteras, obras de agua, y eso se refleja en estos censos. Ahora, ¿qué estamos planteando nosotros? Pues, número uno, los trenes de pasajeros. Por cierto, que preguntaba si va a ser tren de carga. En este caso no, en este caso solamente es tren de pasajeros, porque va la vía del tren de carga que ya existe. Entonces es solamente para trenes de pasajeros. Entonces tenemos los trenes de pasajeros, México-Nuevo Laredo, México-Nogales, se está haciendo el tren de carga del Tren Maya, el Interoceánico se está terminando. Entonces, una gran obra estratégica de desarrollo para el país pues son los trenes de pasajeros, y el tren de carga en el Tren Maya y el Interoceánico y todos sus polos de bienestar y los puertos vinculados. Segundo, los puertos, que ya presentamos aquí, que es una inversión muy importante pública y también privada. Tercero, carreteras. Este año estamos invirtiendo 35,000, son 35,000, ¿verdad? Millones de pesos. 35,000 millones de pesos, tanto en repavimentación y mejora de las carreteras como en nuevas carreteras o ampliación de carreteras. En agua estamos invirtiendo otros 35,000 millones de pesos. Entonces son las obras más importantes. Además, los 26,000 megawatts de generación eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad. Entonces son obras muy importantes. Y por otro lado, las viviendas, más de 1 millón de viviendas durante el sexenio, que inician ya con el impulso al empleo y que en unos meses se va a ver potenciado todavía mucho más. Muchas gracias, presidenta. En este sentido, también preguntarle qué mecanismos se contemplan para equilibrar la participación del Ejército con la inclusión del sector privado, especialmente en el pues de las pequeñas y medianas constructoras, a fin de garantizar pues un desarrollo más amplio, transparente y competitivo del sector.
Bueno, no tiene que ver con la participación de ingenieros militares y la defensa. Incluso ellos pues contratan trabajadores y también pequeñas empresas si es necesario para el desarrollo. Entonces hay una cadena en la construcción. Y en este caso, una parte la construye ingenieros militares y otra parte la van a construir empresas privadas que ganen las licitaciones. Muchas gracias, Presidenta. Por otra parte, Presidenta, las empresas que participan en el sector petroquímico, como Braskem y pues CITSA, piden a las constructoras que todos sus equipos sean pues modelos recientes y que estén certificados. Muchas constructoras en el sur del país pues apenas tienen para sobrevivir con equipos viejos y que pues no están certificados. Presidenta, en este sentido, ¿no debería la banca observar estos casos para acelerar pues la actividad del sector? Y también preguntarle en este sentido, ¿no podría ANAFIN también apoyar al sector de la construcción, que históricamente pues ha sido importante en la generación de empleos formales? Vamos también a presentar, como todo a su tiempo, porque estamos trabajando en varios temas, lo que es el apoyo a pequeñas y medianas empresas a partir de la banca de desarrollo. También tiene que participar la banca comercial. La banca comercial en México pues da mucha estabilidad, está muy capitalizada, pero necesita apoyar al desarrollo del país. En toda América Latina hay mucho más participación de la banca comercial en el otorgamiento de créditos que la banca mexicana, se los he dicho siempre. La disminución de tasas de interés del Banco de México ayuda, pero la banca privada tiene que hacer su parte para poder apoyar pues a pequeñas y medianas empresas que a veces pues no tienen el espacio para poder tener los créditos suficientes. Entonces se firmó un acuerdo en la última asociación bancaria y esperamos pues que avance todavía más. Muchas gracias, Presidenta. Ya por último, de acuerdo con los censos económicos en México, el crecimiento de manufactura pasó de 27.9% dentro de las actividades económicas de 2008 a 34.3% en 2025, lo que revela pues que cada día hay más empresas pequeñas y medianas participando en este sector, que detonaría con el Plan México. Sin embargo, también revela que en nuestro país pues en este periodo se instalaron más de 39 salones y clínicas de belleza, muy cerca del crecimiento de las tiendas de abarrotes. Presidenta, preguntarle, ¿podría el Plan México impulsar a que más mexicanos participen en el sector manufacturero y menos en el sector de comercio y servicios básicos? Pues no es una por la otra, ¿no? O sea, no es sustituir comercio y servicios por manufactura. Pero impulsaría el objetivo pues es que crezca la manufactura y para eso es el Plan México con la sustitución de importaciones y que sigan creciendo los servicios. No está mal que una economía se sustente también en el crecimiento de los servicios. Pero impulsaría a que muchos, no sería de uno por otro, sino que los invitaría a que se pues es parte de las cadenas productivas de las que estamos hablando. México ha perdido mucho en su sector manufacturero, en ciertas áreas en donde éramos muy competitivos, por ejemplo la industria textil, la industria del calzado, ha disminuido muchísimo su participación en la economía por las importaciones, principalmente de Asia. Entonces el Plan México, de hecho se pusieron aranceles en diciembre para la industria textil con el objetivo pues de que haya mayor competitividad para la producción local. Se firmó un acuerdo voluntario con las tiendas de autoservicio y departamentales que venden zapatos para que tengan cada vez más contenido nacional en sus ventas. Se han hecho reuniones entre productores y comercializadores por parte de la Secretaría de Economía. Entonces, por supuesto que queremos que se fortalezca el sector manufacturero, sí una parte para exportación, pero queremos que se fortalezca para el mercado interno. Entonces, es parte del Plan México, pero no está mal que crezcan los servicios, que crezca el turismo, que crezcan los salones de belleza, no es algo malo. Muchas gracias, Presidenta.
Bueno, a ver ahí, Serrano. No, bueno, sí. Bueno, ¿no? Empieza tú y luego atrás, para que ya. Gracias, bueno. Presidenta. Y luego para acá, para que no se sienta. Presidenta, buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Ayer se reunió usted con los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Ellos a la salida señalaron que no ven avances en las investigaciones y que no le dan un cheque en blanco al nuevo fiscal. ¿Cómo los percibió usted? ¿Y usted dará nueva información el 4 de septiembre que tengan la nueva reunión? Lo he mencionado en otras ocasiones. Estamos trabajando con nuevos, bueno, la Fiscalía y está apoyando el Gabinete de Seguridad, particularmente el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, que hoy le llamamos así porque ya está en la ley, en nuevas herramientas de investigación, nuevos métodos. Que yo, por lo que se ha ido avanzando, que han tenido la oportunidad de presentarme, otra parte pues no me la presentan por razones del propio proceso, pienso que van a dar nuevas vías para encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad. Hay veces que el propio proceso judicial pues no permite dar toda la información. Y entiendo pues la situación de los padres y madres que pues a cumplirse casi 11 años de que ocurrió esta trágica situación en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa, pues busquen siempre dónde están sus hijos y además respuestas. Entonces, por supuesto que entendemos su dolor y su situación. Y espero que el 4 de septiembre ya esta parte de la investigación que se está haciendo, que ya lleva varios meses, pues pueda darles mayor visión de hacia dónde van estas investigaciones. Una vez que el proceso lo permita, pues ya se dará conocimiento público de lo que se está trabajando. También preguntarle, ¿a usted le informaron por qué renunció antes de que concluyera su encargo Teresa Guadalupe Reyes a la Comisión Nacional de Búsqueda? Ella decidió dejar este espacio. Tere Lupe pues, es una mujer extraordinaria, de mucha sensibilidad, mucha convicción, honesta, y ella tomó la decisión pues, de que su ciclo en la comisión había terminado, nos va a seguir ayudando en otras áreas y pues está definiendo quién es el mejor perfil para poderlo presentar. Creo que pasa por el Senado, la comisión de búsqueda. Así es. Gracias, Presidenta. También preguntarle, hoy en Diario 24 Horas tenemos publicado que en 2019 el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, designó a José del Carmen Castillo como comisionado de la policía en esa entidad, pero este sujeto, José del Carmen Castillo, fue identificado también como un cabecilla de las células del cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con un informe de inteligencia del CERCI Sureste. ¿Usted tiene información de que también se investiga a este otro personaje? Las José investigaciones que hace la Fiscalía. No necesariamente la presidenta conoce toda la profundidad de las investigaciones que hace la Fiscalía, porque para eso es autónoma. Entonces, pues ya la Fiscalía podría informar pues, los avances de la investigación y si llevan a otras personas. También preguntarles, se está atendiendo de forma integral el oriente del Estado de México, pero ¿qué está pasando con las vialidades del Valle de México, el otro lado del Estado, por ejemplo, Tlalnepantla, Tizapán, Cuautitlán Izcalli? Sabemos que la principal autopista o carretera de carga hacia el norte del país es la México-Querétaro. Sin embargo, del tramo de Estado de México que va de Toreo hasta Tepoztlán, la carpeta asfáltica está prácticamente deshecha, genera accidentes, ponchaduras de llantas. Donde son carreteras federales vamos a entrar poco a poco a la repavimentación si es necesario, la restauración, el bacheo. Poco a poco vamos a ir entrando a las carreteras federales a través de este esquema. También se van a contratar empresas, no es la única manera, pero esto nos va a dar una capacidad de trabajo permanente. Por supuesto hay que esperar que terminen las lluvias para poder
pues hacer un trabajo más integral. Comentaba la gobernadora que hubo una empresa que se contrató para todo ese tramo y que no cumplió, no sé si hay sanciones, si le he informado al respecto. Bueno, hay una parte que hace el gobierno del Estado de México. Es importante que se conozca porque a veces no conocemos. Las vialidades secundarias que se llaman, que están dentro de los municipios, le tocan a los municipios o al Estado, pero principalmente a los municipios. Las vialidades estatales le tocan al Estado. Estados grandes tienen, tanto en población como en superficie, pues tienen carreteras estatales, muchas, y a ellos les corresponde el mantenimiento de esas carreteras. Al gobierno federal le corresponden las carreteras federales. Por supuesto que siempre ayudamos, no es que pues te toca a ti, porque a veces los municipios no tienen suficientes recursos. Entonces no sé si en este caso, pues me imagino que se refiere a una vialidad estatal en la que intervino el Estado de México. Gracias, presidente. Sí. Ahora sí atrás. Después vamos para acá. Muchas gracias, presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Si me permite unos planteamientos, pero antes, dos respetuosos recordatorios. Aquí usted se había comprometido a solicitar la resolución del caso del nuevo centro de población agrícola denominado Antonio Rosales de Navojoa, Sonora. Histórica exigencia de resarcir daños a estos humildes ciudadanos que fueron desalojados hace décadas a la fuerza de sus tierras. Creo que se ha atorado la situación con la SEDATU y con la Procuraduría Agraria. Le pediría, se está por favor, atendiendo, pero le pido a Edna que nos pueda dar un avance. El otro recordatorio respetuoso, presidenta, aquí nos habíamos también comprometido a hacer algo así como el quién es quién en la atención a la salud privada, y creo que no se ha hecho. Le comentaba este caso de las irregularidades en la clínica San José. Vamos a recordarle, Iván. Por favor. De acuerdo. Bueno, ahora sí, presidenta, tengo la idea, la percepción que el informe que le llega a usted de Estados Unidos sobre los consulados y la situación de los migrantes no es necesariamente lo que está ocurriendo. Y si me permitiera aportar para ver si podemos mejorar la situación en los consulados, voy a regresar al caso del paletero de Culver City que fue arrestado sin historial criminal, Ambrosio Lozano Grande. Su familia denunció un maltrato en el Consulado General de México en Los Ángeles. Ya tenemos identificada a la funcionaria como Reina Guerrero del Departamento de Protección, que no atendió con el amor que usted le ha pedido a los funcionarios de los consulados, a estos paisanos que, por cierto, fueron llevados al consulado por los miembros de la coalición Juntos Hacemos Historia, son simpatizantes de Morena en la comunidad. En lugar de ponerse a trabajar, pues ahora hay comunicaciones internas de la cónsul adscrita que señalan que hay que ponerle atención a estos casos, tal vez por lo mediático, y que tengan cuidado porque Vicente Serrano ya está asesorando a esta familia. Me parece absurdo que estén más preocupados en no salir en la mañanera que en ofrecer los servicios que merecen nuestros paisanos. Y me llama mucho la atención que el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, siga defendiendo esto que a todas luces ha sido denunciado por la gente. ¿Qué le dicen el canciller, los cónsules de este trato o de estas quejas, presidenta, para que no queden en la impunidad? Que también hay un balance de acciones disciplinarias contra quienes no están cumpliendo lo que usted dice, lo que usted les está ordenando, les está instruyendo, porque el caso de este paletero es alucinante. Fue transferido de Los Ángeles
a El Paso, Texas, ahora está en Albuquerque, Nuevo México, lo que habla de una perversión de estas formas de hacer las cosas en esta cacería de inmigrantes en Estados Unidos. Y lo más alucinante es que en el consulado de Nuevo México, el cónsul Iván Villanueva les dijo que no los podían ayudar con la fianza ni con la situación legal, con la representación legal, que va contrario a todo lo que usted ha dicho aquí, que los recursos están y que si más se necesita, más se va a enviar. ¿Por qué pareciera que hay diferentes versiones de lo que está ocurriendo, Presidenta? ¿Y qué piensa de esto que le estoy mencionando? Porque después de que yo tuve conocimiento por parte de la sobrina de este paisano paletero, pues resulta que sí aparecieron los fondos y sí le van a ayudar. Y pues no podemos estar a lo que aparezca en la mañanera del pueblo para que actúen las autoridades consulares. ¿Qué piensa, Presidenta, sin el afán de dejar en mal a alguien, pero pues primero los paisanos, ¿no? Yo recibo diario y en particular cada semana, cada mes. O sea, diario hay un reporte de cuántos mexicanos conocemos a través de los consulados que están detenidos por distintos motivos. Y cada mes recibo una revisión del trabajo de los consulados. Por supuesto, vamos a revisar este caso como otros casos. Están por llegar los nuevos cónsules a sus nuevos lugares y todos los cónsules están a revisión permanente el trabajo que realizan. Y vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, Rutilio Escandón, que hoy está de cónsul en Miami, lleva ya 3 días que ha entrado a este nuevo centro de detención, el Alligator, ¿cómo se llama? Alcatraz. Ha estado, es un lugar muy grande por lo que nos platica, y ha estado buscando a todos los mexicanos que están ahí para darles todo el apoyo. Ha estado haciendo un gran trabajo. Ayer estuvo ahí, tengo una nota hoy por la mañana de que hay 30 mexicanos con los que tuvo contacto y que se les está apoyando y se está buscando. Llegaron los 2 connacionales que estuvieron ahí detenidos, gracias en buena parte al trabajo de Relaciones Exteriores y del cónsul. Entonces hay cónsules muy buenos y hay cónsules pues que tienen que revisar su trabajo. Entonces vamos a revisar el tema de Los Ángeles. ¿Pero hay algún buzón de quejas o de qué sirve la denuncia, Presidenta, si pareciera que no hay acciones disciplinarias contra estos funcionarios que no actúan con el amor que usted les ha pedido para atender a nuestros paisanos? A ver, las sanciones disciplinarias tienen que ver con la revisión, o sea, no son subjetivas, no pueden ser subjetivas. Tienen que ver con una revisión de la Secretaría Anticorrupción. Hay un protocolo para sancionar a un servidor público. Entonces, en este caso, por ejemplo, puede entrar la Secretaría Anticorrupción, porque finalmente los consulados también están a revisión de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Entonces, no es que les llame por teléfono a la presidenta y les diga, a ver, a este señor sanciónenmelo, o a esta señora o a esta persona, sino que hay un protocolo para sancionar a un funcionario público. Y eso tiene que ver pues con las reglas de la Secretaría. Entonces, podemos pedirle a la Secretaría Anticorrupción que en este caso revise la actuación de los funcionarios públicos. Porque pareciera, en el caso de Los Ángeles, por lo importante que resulta por la comunidad mexicana allá, que hay algo extraño, ¿no? Yo solicité una entrevista con el cónsul, me dijeron del consulado que desde Cancillería habían negado el permiso para la entrevista porque no somos un medio local. Pero veo que el cónsul ya le dio una entrevista a New Yorker, donde hizo un perfil de su trabajo. Estuvo en Atlanta para una convención de Naleo. Pues no necesariamente va de la mano con lo que se me dijo, Presidenta, pero creo que usted tiene que saberlo. Y en estas diferentes versiones me preocupa, ya que mencionaba el caso del consulado de Miami, lo que escribió Roberto Velasco, que ha sido
hay que reconocerlo, un gran brazo y promotor de la defensa de los mexicanos en este tiempo de cacería, escribió hace 5 días: el equipo de protección consular del Consulado de México en Miami visitó ayer el centro de detención Alcatraz de los Caimanes en Everglades y entrevistó a los mexicanos detenidos. Informan que al momento de la visita no se detectaron situaciones de hacinamiento o incomunicación. Pues, caray, Presidenta, ¿alguien tiene la realidad distorsionada? No me refiero a Roberto, sino a los que dieron el reporte, que no hay hacinamiento en el Alcatraz de los Caimanes, cuando por todos lados, no solamente en redes, sino en los medios estadounidenses, hay denuncias del enjaulamiento de hasta 30 personas con 3 sanitarios y tienen que hacer de sus necesidades frente a todos. Por eso, a ver, el cónsul de México en Miami quiero decir que es el primer cónsul que dejan entrar a este lugar, de cualquier nacionalidad, porque él estuvo insistiendo que tenía que entrar para poder apoyar a cualquier mexicano que se encontrara en cualquier centro de detención, pero en particular en este, por las condiciones que todos vimos o que hemos visto en las imágenes. Entonces yo creo que lo importante aquí a destacar es el trabajo que se está haciendo por parte del consulado para poder apoyar a todos nuestros hermanos que están en esta circunstancia. Se envió una nota migratoria por el canciller, y donde también Roberto ha estado trabajando de manera extraordinaria, exigiendo que a los mexicanos que pudieran entrar a este centro de detención, que los repatriaran de inmediato, que no tenían por qué entrar a estos centros de detención. Que en el marco de las propias leyes de Estados Unidos lo que buscamos es que lleguen de inmediato a nuestro país y que no sean detenidos de esta forma. Entonces se ha estado trabajando muy bien por parte de la Cancillería. Puede haber casos, y no, porque evidentemente duele mucho el trato que le dan a nuestros connacionales allá, particularmente con estas redadas, y siempre vamos a estar para apoyarlos. Y si hay un servidor público que no está haciendo su trabajo adecuadamente, pues tiene que llamársele la atención y que tenga pues toda la apertura para poder apoyar a nuestros hermanos. Esa es la decisión del Gobierno de México, y así tienen que actuar los cónsules. Y hasta ahora ha cambiado muchas cosas desde que llegamos: agilización de los trámites, las citas, el tema de los ¿cómo se llaman? Los enseres que tienen con los que regresan, el menaje de casa, en fin, han cambiado. Y por supuesto hay que seguir reforzando el trabajo de los consulados en Estados Unidos, particularmente en estos momentos. Le pregunto, entonces, ¿con qué versión nos quedaríamos? ¿De no hay hacinamiento o sí hay hacinamiento? Porque la versión que también tenemos algunos es que hay enjaulados, hasta 30 inmigrantes por jaula. Le podemos pedir al cónsul que estuvo de manera presencial ahí que pueda enviar un informe mucho más detallado de en qué condiciones encontró a nuestros connacionales. Pero para quienes nos escuchan es importante el trabajo que hace él y muchos cónsules y la Cancillería, que está buscando siempre el apoyo de los mexicanos en el exterior. En este sentido, 2 cosas, Presidenta. Nosotros, en un recorrido que hicimos por Huntington Park, en algún momento, cerca de Los Ángeles, una zona comercial boyante, importante, hoy con mucha preocupación y con miedo por las redadas, nos encontramos con lugares, comercios que siguen anunciando la venta de citas en los consulados. Entiendo que no pueden estar en todos lados los funcionarios del consulado, y pues lo que podamos aportar nosotros desde los medios de comunicación independientes lo hacemos. Pero ¿se ha pensado en la posibilidad de demandar, de entablar acción legal contra estos comercios por estas prácticas que a todas luces van en contra de los intereses de los paisanos? Los consulados tienen reglas de qué tanto pueden intervenir en la política o en el desarrollo de actividades. Lo que pueden hacer es denunciar
instituciones de Estados Unidos de esta situación que se está desarrollando. Porque son de comercios de estos que usan los paisanos para enviar las remesas. Pues lo que nos corresponde es la información. Información en la mañanera y por otros medios, y los consulados también, para que los paisanos sepan que no tienen que usar ningún intermediario para poder pedir una cita. En el consulado, que ha mejorado muchísimo el otorgamiento de citas, y también en el caso de las remesas, pues que está la tarjeta Finabien para que puedan enviar sus remesas de manera electrónica y gracias a ello no tener que pagar el 1% de impuestos si lo hacen en efectivo. Para cerrar, Presidenta, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado a Sin Censura. Va a recibir a estos legisladores estadounidenses y habla de una reforma migratoria, que será uno de los temas que la ocupará con ellos. ¿Va a promover una reforma migratoria con camino a la ciudadanía, Presidenta? Porque dicen que los que no conocen su historia están condenados. No nos corresponde a nosotros promover una reforma en Estados Unidos, ¿no? No es México quien promueve allá. Lo que nosotros hablamos con los congresistas, con el propio gobierno de Estados Unidos, defendiendo los derechos de los mexicanos, muchos de ellos que no tienen documentos, que viven allá, pero que aportan mucho a la economía de allá. Recientemente hubo congresistas de los dos partidos, republicano y demócrata, que hicieron una propuesta para que se reconociera el trabajo de los latinos, no solamente de mexicanos, que viven en Estados Unidos con visas de trabajo, por ejemplo. Entonces no nos corresponde a nosotros enviar una propuesta al Congreso de los Estados Unidos, claro que no, sino sencillamente hablar pues de la importancia, el reconocimiento y los derechos de los mexicanos que viven en el exterior. Claro que no le corresponde, Presidenta, pero esa iniciativa a la que usted hace referencia, muchos la hemos criticado porque no llevaría a una solución permanente de la situación de los paisanos y de esta manera los dejaría en un limbo tipo braceros, o antes de los braceros en la Gran Depresión de Estados Unidos del siglo pasado, que venían iban los paisanos a trabajar, pero nunca estaban arreglados permanentemente, lo que llevaría a una subclase de trabajadores o incluso a una esclavitud moderna. A eso me refería. Cuando se habla de la reforma migratoria con estos legisladores, ¿se podría promover que al final haya o evitar este tipo de situaciones? Yo creo que nosotros lo que tenemos que hablar es del reconocimiento y que no haya violación a los derechos humanos y de la importancia del reconocimiento, y hay muchas vías. Ya no nos corresponde a nosotros pues el detalle de esas reformas migratorias, pero sí buscar el reconocimiento de los trabajadores mexicanos allá y que sean tratados, porque ellos aportan impuestos, y que sean tratados conforme a sus derechos humanos, de respeto a sus derechos humanos y de reconocimiento del trabajo que realizan. Le agradezco, Presidente. Gracias. Buen día. Ya pronto vamos a poder informar sobre eso. A ver acá, porque te prometí que va a venir acá. Muchas gracias, Presidenta. Abye Vargas, de Imer Noticias. Pues sobre las interconexiones regionales, quisiera saber cómo se van a hacer estas interconexiones regionales en los trenes, y va a haber algún tren, un autobús que conecte con una ruta, con alguna ruta, o cómo se van a hacer estas interconexiones regionales, de que ya hay algunos estudios. Con su permiso, Presidenta, una parte tiene que ver con la localización de las estaciones. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares, precisamente ya sabemos que un lugar interno en una ciudad de destino es donde está la central de autobuses. Entonces, es muy razonable que la localización de la estación de trenes esté a una distancia muy corta de la central de autobuses. Esa es una consideración, por ejemplo, que estamos haciendo en la ciudad de Irapuato. Incluso es una terminal de autobuses foráneos, pero que a toda la región, poblados más pequeños que no están sobre el trazo ferroviario, les va a ofrecer una conexión.
En otros casos tenemos gobiernos estatales que tienen, o ciudades un poquito más grandes, que tienen suficiente capacidad para ellos mismos atender la conexión que se requiere. El caso de Monterrey. Hemos estado en comunicación con la Secretaría de Movilidad del Estado y con el Metro de Monterrey, porque ellos la localización de la estación es relevante en términos de su red de autobuses y también la conexión que ofrece con el propio Metro de Monterrey. No es que sean parte propiamente del proyecto ferroviario, pero sí son consideraciones que se hacen en el momento que determinamos la localización y las características de las estaciones. O sea, ¿va a poder movilizarse la ciudadanía de Monterrey de un punto de bajarse del tren a abordar un metro y interconectarse con otra ruta? Por ejemplo, una de las estaciones está considerada que esté a una distancia caminable de la estación del metro más cercana. Así es. Muchas gracias. Sí. Por otro lado, Presidenta… Si no se desarrolla, es como el caso del Tren Maya. Por ejemplo, en Campeche pues se hizo ahora el tren ligero que permite llegar hasta la ciudad de Campeche desde la estación del Tren Maya. En muchas otras estaciones, como explicó aquí el general Águila en su momento, hay autobuses del propio Tren Maya que ya sea que los lleven a zonas turísticas o que estén vinculados con llevarlos a una ciudad. Evidentemente una estación de tren pues tiene que estar interconectada. Perfecto. Por otro tema, Presidenta, acaba de mencionar sobre lo de las tarjetas Finavien a una semana de que ya se empezaron a distribuir. ¿Cuál sería el número que han ya solicitado los connacionales que ya tienen esta tarjeta? Casi se duplicó. Creo que son como 50,000 casi que en una semana. 50,000 en una semana, que ya se están utilizando. Que las pidieron, que las solicitaron por correo. Okay. Y este método de transferencias creo que es único en cuestión de las tarjetas Bienestar. ¿Se ha planeado, se ha pensado que también se implementen otras tarjetas para que, por ejemplo, los adultos mayores que reciben sus tarjetas puedan hacer algún pago de servicio a través de estas? Es solamente Finavien. El Banco de Bienestar son dos instituciones distintas. El Banco de Bienestar, donde se reciben todos los programas de bienestar, y por otro lado Finavien. Tienen comunicación entre ellos y todavía va a haber más incorporación, pero son distintas. En este caso decidimos que solamente sea a través de Finavien, que le permite alianzas con instituciones financieras en Estados Unidos para poder hacer las tarjetas. Tienen también 2,000 y pico de sucursales y estamos buscando que las sucursales del Banco de Bienestar también puedan ayudar para recibir. Pero son dos instituciones distintas. Son 50,000 las que ahorita ya solicitaron, pero ¿cuántas se prevén de que? Pues las que hagan falta, hay suficiente capacidad. Perfecto. Bueno, por otro tema… Ahora, hay que decir, de acuerdo con las remesadoras que existen, comerciales, alrededor de el 70% de las remesas son enviadas vía electrónica, o sea, es un paisano que tiene una cuenta de banco allá o que tiene una tarjeta de algún tipo y le envía a sus familiares una transferencia electrónica a México. Y hay 30% más o menos que van a una de estas lugares, una de estas tienditas que hay en distintos lugares de Estados Unidos, les pagan en efectivo y ellos con el efectivo le dicen, me envía por favor esta remesa a tal lugar, en tal sitio, y ahí ya sus familiares lo recogen. Entonces a ese 30% nosotros les estamos dando la opción de que de una manera más accesible pueda hacerlo de manera electrónica a través de la tarjeta Finavien. Perfecto. Pues en otro tema, ya estamos pues a 2 días de que se mencione sobre este impuesto de los aranceles. ¿Y hay algunas pláticas, algún avance sobre los productores del tomate que había usted anunciado que iba a hacer y también sobre la industria del cobre? Vamos a esperar para poder informar. Bueno, ya por último, sobre este 80% que sale que de los detenidos que están presos en Estados Unidos por narcotráfico, que son estadounidenses, ¿esto se ha abordado en algunas pláticas con autoridades de Estados Unidos, este número que es bastante relevante?
Lo que hemos mencionado siempre en las reuniones de seguridad, y lo hace el canciller, el secretario de Seguridad, Roberto Velasco, que también participa pues en esta tarea de la coordinación, la colaboración y los acuerdos de cooperación a los que llegamos en materia de seguridad, siempre planteamos nosotros que a nosotros nos toca hacer nuestra parte en México, pero a Estados Unidos le toca hacer su parte en Estados Unidos. Ayer creo que detuvieron a 2 personas en Estados Unidos de agentes de CBP, ¿verdad? Por haber permitido el paso de droga a Estados Unidos. Y nosotros siempre hemos planteado que cómo se distribuye la droga en Estados Unidos, porque aquí se busca, por ejemplo, no es el caso del fentanilo, pero las metanfetaminas que a través de precursores se fabrican aquí, que hay más de 1,000 laboratorios que se han incautado en nuestro país desde que llegamos al gobierno, por ejemplo, que se producen aquí y quieren pasar a Estados Unidos, pues a nosotros nos corresponde esa parte para evitar que lleguen a Estados Unidos. Y se hace de diferentes maneras, desde atención a las causas hasta la operación Frontera Norte que tenemos. Pero una vez que pasan del otro lado de la frontera, pues allá alguien las distribuye, ¿no? Alguien las vende, hay lavado de dinero allá también. Entonces a ellos les corresponde también lo que ocurre en su territorio, en su país, y a nosotros lo que nos corresponde aquí, y colaboramos y nos coordinamos pues para disminuir violencias, disminuir consumos y delitos. Muchas gracias, presidente. Bueno, cerramos, ya son 9:15. Va quién es quién en las mentiras. Adelante. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y todos. Desde mayo, distintos comentócratas han publicado columnas en medios impresos en las que afirman, sin mostrar ninguna prueba, que existen diversas listas del gobierno de Estados Unidos sobre políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado. Las columnas, sin fuentes, sin datos, sin evidencias, han sido recuperadas por medios de comunicación sin verificar la información, promoviendo la mentira. ¿Por qué la insistencia de una serie de locubraciones que la propia autoridad estadounidense ha desmentido? Coincidentemente, usuarios de redes sociales también han promovido mentiras sobre falsos hechos vinculados con el crimen organizado. Desde las redes y desde los medios se busca generar la percepción de que la Estrategia Nacional de Seguridad y la Estrategia de Atención a las Causas de la Violencia no está funcionando, a pesar de que los resultados demuestran que sí. Veamos el video del detector de mentiras. Falso desabasto de vacunas, el reciclaje de la supuesta lista de políticos mexicanos vinculados al crimen organizado y falsas caravanas de camionetas de presuntos narcotraficantes son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Estados Unidos presiona a México para entregar políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 28 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que Estados Unidos presione a su gobierno para entregar a personas presuntamente involucradas con el crimen organizado, y agregó que en ninguna llamada se ha pedido la entrega de una persona en particular que tenga que ver con una relación política. Absolutamente falso, de toda falsedad. Bueno, ninguna llamada que he tenido con el presidente Trump, que han sido muchas, ni llamadas que ha tenido el secretario de Relaciones Exteriores con el Departamento de Estado, ni la colaboración que haya del Departamento de Justicia con la Fiscalía, se ha pedido la entrega de alguna persona en particular que tenga que ver con una relación política. Desde el 15 de mayo de 2025, se ha desmentido en 8 ocasiones esta narrativa falsa impulsada por opinadores y comentaristas. 2. Caravana de camionetas vinculadas al crimen organizado desfilando por Baja California.
¡Mentira! El video que circula en redes sociales, en el que se observa una caravana de camionetas, corresponde a un evento realizado por un club todoterreno en Baja California. Estos clubes suelen organizar excursiones, rutas, campamentos y talleres para aprender técnicas de manejo todoterreno y mantenimiento de vehículos, y en sus cuentas en redes sociales es posible encontrar videos de este tipo de caravanas. 15 personas vinculadas al crimen organizado transportaban material radioactivo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2025. ¡Mentira! Las imágenes que circulan en redes sociales, en las que supuestamente drones capturan a un grupo de personas que transportaban material radiactivo, corresponden a octubre de 2024. 4. En México no existe seguridad jurídica para empresas extranjeras en materia energética. Estamos frente a la primer muerte empresarial de la reforma judicial. A través del periódico El Confidencial, Iberdrola argumenta que la razón por la cual está abandonando México es porque no existe seguridad jurídica que garantice la rentabilidad de sus inversiones. Por la reforma judicial, por cierto, trascendió que la empresa española de energía Iberdrola se prepara para salir de México. Se reveló, trascendió que el argumento es la falta de seguridad jurídica y fiscal. ¡Mentira! México tiene un marco legal sólido que incluye la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, que establece que se mantendrá la participación privada con un porcentaje de hasta el 46% en materia de generación eléctrica. Además, la Ley de la Industria Eléctrica considera como uno de sus objetivos promover la inversión nacional y extranjera para que se realicen actividades de permanencia en México directamente en la industria eléctrica, o bien en la fabricación de bienes o prestaciones de servicios realizados con esta industria, así como promover la asociación entre empresas mexicanas y extranjeras para llevar a cabo las actividades en la industria eléctrica. 5. México enfrenta un desabasto de vacunas. Desde el 2019 ya no tenemos un sistema de vacunación adecuado porque dejaron de comprar estos medicamentos y estas vacunas. ¡Mentira! El 24 de julio la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay suficientes vacunas y desmintió que haya desabasto de estos biológicos, pues se han comprado todas. Además, la mandataria también destacó que la adquisición de medicamentos está al 96% y se fortalecerá su distribución a todas las instituciones de salud pública. Durante la primera Semana Nacional de Vacunación de 2025, que se llevó a cabo del 26 de abril al 3 de mayo, se aplicaron más de 2.6 millones de dosis en todo el país, superando la meta programada de 1.8 millones de dosis. Muchas gracias, Presidenta. Buen día.